vamos a resolver esta ecuación exponencial que tenemos aquí, explicando paso a paso todo lo que vamos a ir haciendo. Bien, lo primero que nos fijamos en esta ecuación exponencial es que tanto la base 2 como la base 3 son números primos. Las bases que tenemos en la potencia son números primos. Por tanto, no lo podemos factorizar más para intentar poner la misma base. Tendremos que trabajar con bases distintas. Entonces, una vez que ya tenemos esto, nos fijamos en que en los exponentes tenemos una suma y una resta. Entonces, vamos a utilizar propiedades básicas de las potencias, las cuales las vamos a escribir por aquí. Tenemos que, si tenemos un número a elevado a b más c, esta suma de los exponentes lo podemos poner como un producto de dos potencias, con la misma base a. Tendremos que esto es igual a elevado a b por a elevado a c. Y otra propiedad, en este caso, para una resta en el exponente, si tenemos a elevado a b menos c, esto será igual a elevado a b dividido a elevado a c. Estas dos propiedades son propiedades básicas de las potencias y en nuestro ejemplo vamos a utilizar ambas. Primero tenemos 2 elevado a una suma de exponentes, por lo que vamos a utilizar la primera propiedad y nos va a quedar que esto es igual a 2 elevado a x por 2 elevado a 1. Pero 2 elevado a 1 es igual a 2, por tanto este 1 lo podemos quitar. Ahora vamos a seguir escribiendo, tenemos por, y ahora tenemos una potencia con una resta en el exponente, por lo que esto va a ser igual a 3 elevado a x, con la segunda propiedad, dividido entre 3, igual a 6. Bien, ahora nos fijamos en que aquí todo está multiplicando, por lo tanto lo que vamos a hacer es multiplicar en ambos lados de la ecuación por 3 partido 2. Vamos a multiplicar por 3 partido 2 en ambos lados. ¿Por qué por 3? ¿Por qué vamos a multiplicar por 3 medios? Pues para quitarnos de aquí este 2 y este 3. Este 3 multiplicando y este 3 dividiendo lo podemos tachar. Este 2 multiplicando y este 2 dividiendo también lo podemos tachar. Por lo que nos queda 2 elevado a x por 3 elevado a x igual a 6 por 3, 18, dividido entre 2, 9. Y con esto habríamos reducido bastante la ecuación que teníamos al principio. Ahora, otra propiedad básica en las potencias es que si tenemos dos bases a por b, dos bases que están multiplicando elevadas a un mismo exponente, esto es igual a poner el exponente elevado, pero a cada base por separado. Es decir, que nos va a quedar a elevado a c por b elevado a c. Por lo que si nos fijamos, aquí tenemos 2 elevado a x por 3 elevado a x. Tenemos esto de aquí y lo vamos a escribir como esto que hemos puesto aquí. Es decir, que nos va a quedar 2 por 3, todo ello elevado a x, igual a 9. 2 por 3 lo podemos hacer y nos quedará que es 6 elevado a x igual a 9. Ahora, esta ecuación exponencial que tenemos aquí, ¿cómo la vamos a resolver? Pues para poder resolverla tendremos que utilizar logaritmos. Tendremos que tomar logaritmos en ambos lados de la igualdad. Vamos a tomar logaritmos en base 10, pero podríamos tomar cualquier otro logaritmo. Pero los más comunes son los logaritmos en base 10. Entonces nos queda logaritmo, la base 10 no habría que ponerla, de 6 elevado a x igual al logaritmo de 9. Vale. Ahora, propiedad básica en los logaritmos. Si tenemos logaritmo de a elevado a b, este exponente lo podemos poner multiplicando delante del logaritmo y nos queda b por el logaritmo de a. ¿Dónde vamos a utilizar esta propiedad? Pues lo vamos a utilizar aquí, que tenemos logaritmo de 6 elevado a x. Vamos a seguir escribiendo por aquí y nos quedará que esta x la vamos a poner multiplicando delante. Nos queda x por el logaritmo de 6 igual al logaritmo de 9. Aquí tenemos que tener claro que tanto logaritmo de 6 como logaritmo de 9 son números irracionales, pero son números. Entonces vamos a poner ya que la x
la podemos despejar y nos va a quedar que este logaritmo de 6 que está aquí multiplicando, lo vamos a poner allí como una división y nos quedará que la x es igual al logaritmo de 9 dividido el logaritmo de 6. Y con esto habríamos hallado la solución de la x. Pero igualmente, utilizando otra propiedad para los logaritmos, con la cual podemos cambiar este logaritmo de base, vamos a apuntarla por aquí. Tenemos que un logaritmo en base a de b es igual al logaritmo en base c de b dividido el logaritmo en base c de a. En nuestro caso, esto que tenemos aquí es esto que tenemos aquí y la c es el logaritmo en base 10. Como tenemos b y a, lo vamos a poner de esta manera que tenemos aquí, por lo que esto nos va a quedar el logaritmo de la a, que en este caso es el 6, pasa a la base del logaritmo. Y el 9, que es la b, pasa al argumento del logaritmo. Por tanto, tenemos que el logaritmo de 9 entre el logaritmo de 6 es igual al logaritmo en base 6 de 9. Este paso no era necesario hacerlo, pero simplemente era por dar la solución de más de una forma. Por lo tanto, rodeamos y ya habríamos terminado de resolver el ejercicio. Si ponemos logaritmo de 9 entre el logaritmo de 6 en la calculadora, pues nos dará un número con muchos decimales. Nosotros vamos a dejar el resultado como logaritmos, que es más exacto, y ya con esto habríamos terminado de resolver la ecuación exponencial que teníamos.